de Poder Veterinario, una edición más que especial. ¿Por qué? Porque estamos en vísperas nada más de nuestro día, el Día del Veterinario, que se recuerda en nuestro país el 10 de agosto. Así que hacemos, por supuesto, extensivo nuestras mayores felicitaciones a todos los colegas del país y también a los futuros colegas que se están formando en el área. Así que, haciendo honor a este día tan especial que recordamos, dentro de tan poquito vamos a hablar sobre un tema muy importante que, por supuesto, que afecta a nuestras mascotas, afecta comúnmente a nuestras mascotas. Vamos a estar hablando sobre dermatología en nuestros animales de compañía. Así que imperdible el programa de hoy. Esto es Poder Veterinario. Dermatosis o dermatopatías son patologías que afectan a la piel de nuestras mascotas, de nuestros animales de compañía. Son muy importantes porque pueden tener síntomas muy similares una entre sí, causas muy diferentes y tratamientos muy diferentes también. Por eso allí radica su importancia y estamos con una especialista en el tema, con la doctora Claudia Casera. Ella es doctora en ciencias veterinarias y nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, doctora, por tu presencia. Gracias a vos, doctora Resquín, por la invitación. Doctora, queremos saber más sobre la dermatología. Primeramente, es una especialidad. Correcto, sí, es una especialidad ya bastante antigua, pero en realidad en nuestro país son muy pocos los especialistas en el área. La mayoría son gente joven, entre 35 a 50 años. Realmente es un área bastante nueva. Anteriormente el clínico veterinario aprendía a hacer de todo un poco y la derivación no era algo que estaba al alcance del veterinario, pero en realidad a partir de hace unos 10 años atrás ya empezaron a existir colegas que empezaron a especializarse en el área y tuvimos también más posibilidades de poder tener al alcance a esos especialistas en las clínicas privadas. Importante la especialización entonces en el día de hoy. Así mismo. Cada vez creo que se está incentivando más al veterinario a especializarse, a basarse en un área específico. Muchas veces no logramos poder hacer todo de todo. Creo que también el aprender a estudiar un área específica, si es que el clínico le gusta una especialidad, no siempre es importante ser bueno en algo, porque hay veces que no podemos ser buenos en todo en realidad. Entonces es maravilloso que cada vez existan más colegas especializándose en varias áreas. Muy bien. ¿Y es importante cuidar de la piel de nuestras mascotas? Sí, correctamente. Hoy en día el perrito ya no es un perro solamente para guardiar, ya también es un animal de compañía, se ha vuelto también un animal que en muchos casos ha sustituido a un ser querido, ¿verdad? Entonces en ese aspecto también ha tenido mucho más contacto directo con el humano, ¿verdad? Entonces muchas veces la piel es uno de los órganos, que de hecho es uno de los órganos más extensos del organismo, tiene una función y también puede reflejar un montón de enfermedades también internas, que muchas veces eso no logramos poder identificar simplemente con observar al paciente. Hay que tratar muchas veces de introducirnos un poquitito más buscando otras enfermedades que puedan reflejar la piel, ¿verdad? Así mismo.
Además, tenemos una particularidad los veterinarios, que nuestros pacientes no hablan. Muchas veces tenemos que interpretar qué sienten con su comportamiento. Así mismo, ¿verdad? Muchas veces podemos nosotros tratar de dilucidar un poquitito qué es lo que ocurre, pero muchas veces los estudios complementarios, en el caso de la parte dermatológica, hacer estudios de raspado, citologías, tienen una función para llegar a un diagnóstico certero. Sí. ¿Y qué es la dermatosis o las dermatopatías? Las dermatopatías son las patologías que se asocian con la parte dermatológica, ¿verdad? En el caso de las dermatosis podemos hablar de muchísimos tipos de patologías dermatológicas basadas tanto en parásitos, en agentes micológicos también, pero podemos hablar también de las partes de dermatopatías que son producidas por otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, un paciente con problemas hormonales de hipotiroidismo puede producir, por ejemplo, externamente patologías dermatológicas. Y eso muchas veces nosotros no vamos a lograr identificar con estudios complementarios básicos de piel. O sea, con un raspado de piel no vamos a lograr identificar. Muchas veces tenemos que lograr hacer otro tipo de estudios, ya sanguíneos o descarte de otro tipo de ecografías para poder lograr dilucidar por qué la piel está produciendo alteraciones, ¿sí? Nos mencionaste que lleva un montón de estudios, entonces podemos ver las dificultades también del famoso diagnóstico por WhatsApp o diagnóstico por las redes sociales, doctora. Correcto. Tenemos que aprender mucho, en especial a los clínicos, a intentar buscar siempre ese acceso del propietario a la consulta. Muchas veces creemos que con una simple fotografía, que a lo mejor dando un poco de datos del propietario al clínico podemos lograr identificar ese tipo de patologías. En realidad no. Inclusive, así como te comenté, estudios de raspados de piel o de citologías aún así no son suficientes para llegar a un diagnóstico, por ejemplo, de un hipotiroidismo. Hay que introducirnos un poquitito más, a acceder a las clínicas, poder hacer varias preguntas al propietario de muchas alteraciones en el comportamiento del paciente, porque un paciente hipotiroide es un paciente que tiende a subir de peso, tiende a consumir más alimento, a tomar más agua, esos datos que, por ejemplo, una fotografía no va a poder darte información. Hay que rescatar más información del propietario, ya que así como acabas de decir, el perro no puede hablar, no puede comentar qué es lo que le puede ocurrir ahí. El propietario tiene una función sumamente importante para el diagnóstico, ¿sí? Y los síntomas dermatológicos pueden ser uno nada más de múltiples síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes en el hipotiroidismo, además de las afecciones dermatológicas? Bien, el sobrepeso, que es uno de los datos más importantes. Hay veces que el paciente llega a consulta con un sobrepeso sin estar ingiriendo una cantidad importante de alimento. El perro viene consumiendo siempre la misma ración, pero ha subido 3-4 kilos en un periodo de un mes, por ejemplo. Entonces, eso es muy evidente para el propietario porque no logra bajar al animal de peso. Otro síntoma es el sedentarismo. El perro se vuelve más sedentario, se agita con más facilidad, se vuelve intolerante al ejercicio. Todos esos datos que de repente son importantes para identificar de que estamos ante alguna presencia de una afección hormonal, ¿sí? Entonces tenemos que estar atentos ante estos síntomas. ¿Cuáles son otros síntomas que se presentan? Por ejemplo, el prurito es una afección común en dermatología. Exacto. Casi el 80% de los pacientes que llegan a consulta dermatológica llegan por prurito, llegan por rascado. La primera pregunta que siempre hago al propietario es ¿cuál es la preocupación del dueño para llegar a la consulta dermatológica? Y la mayoría de las veces es el prurito lo que más llama la atención, ¿verdad? Y el prurito es un síntoma que puede tener un montón de causas, ¿verdad? Ya sean bacterianas, ya sean micóticas, ya sean algún tipo de ácaros, ¿verdad? O sea, afecciones alérgicas. O sea, el prurito es siempre un síntoma y es por lo cual más llegan los pacientes a consulta, ¿sí? No hay un tratamiento general, o sea, debemos primero interpretar la causa del prurito para poder tratarlo. Correcto, así mismo. Detrás de ese prurito pueden existir muchas causas. Lo primero que logramos hacer en la primera consulta
es el poder hacer los primeros estudios básicos, que es hacer un pequeño raspado de piel para poder identificar si ese prurito está causado por un agente, por un ácaro, por una sarna, por un hongo, si son afecciones por bacterias, porque las bacterias también pueden producir una reacción de hipersensibilidad en la piel, y secundario existe el prurito, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acudir a un estudio básico, porque realmente los raspados de piel es lo más básico que se puede realizar para iniciar a hacer un descarte, ¿sí? ¿Cuáles son las patologías más frecuentes en la piel de nuestros animales? Las afecciones más frecuentes suelen ser las alergias, ¿sí? El 80-90% de los pacientes llegan por cuadros de alergias. Sigue siendo en realidad la causa más predisponente con el paso de los años. También el hecho de la contaminación, eso también afectó y hizo que incida mucho en que cada vez existan más pacientes alérgicos, pero también el hecho de que existe una predisposición genética. Muchos perros como la raza Bulldog, la raza Labrador, el Pug, son perros que están siendo, como nosotros le decimos, tan de moda, y por ese motivo también se reproducen muchos perros con esas patologías. Entonces, existe posibilidad de que sea una afección que también esté fundada por un exceso de reproducción de estos animales que no deberían ser reproducidos, ¿verdad? Perros con alergia tenemos que tratar de evitar volver a reproducirlos. Entonces, son perros que también están de moda y también tienen mayor predisposición actualmente a tener, porque existe mayor demanda de este tipo de razas. ¿Alergia a qué es la más común en perros? Alergias ambientales, ¿sí? A todo lo que sean ácaros de la casa, cambios ambientales, humedad, hongos, bacterias que pueden estar en el piso. Las alergias alimentarias están dentro de un 25% más o menos de predisposición, no son las más comunes, ¿sí? Igual, de todos modos, nosotros tenemos que realizar una dieta de descarte inicial, aunque creamos que no sea una alergia alimenticia, es lo primero que deberíamos tratar de descartar, porque en el país todavía no estamos contando con métodos de diagnóstico de alergias ambientales, ¿verdad? De hecho, si un paciente fuese alérgico a un cambio de clima, en realidad ese tipo de métodos todavía no contamos para poder identificar, ¿sí? ¿Y qué tratamiento se realiza con las alergias? Bien, tratamientos paliativos, ¿sí? Tratar de mejorar la calidad de vida del paciente, reducir el prurito, reducir las infecciones bacterianas, las infecciones por hongos, ¿verdad? Porque realmente un paciente alérgico está predispuesto a infectarse, a tener un sobrecrecimiento de levaduras, que son un tipo de hongos que de hecho son hongos que no contagian, pero sí pueden estar viviendo en la piel, y ante un proceso de alergia puede predisponer la alergia a que eso se descontrola todo lo que es las colonias de bacterias y de hongos que pueden estar viviendo en la piel, sí. ¿Existen algunas patologías dermatológicas que son más comunes en algunas razas? Sí. Las más comunes, por ejemplo, en los felinos, en la raza persa, por ejemplo, son los dermatofitos, que son los hongos. Es una raza que está predispuesta a más hongos que otro tipo de felinos. Eso no quiere decir que otras razas no lo tengan o que un felino mestizo no lo tenga, pero hay mayor predisposición que un persa tenga hongos. En el caso, por ejemplo, de los caninos, es la raza Yorkshire, que también tiene una mayor predisposición a tener hongos que otras razas, ¿verdad? Está descrito eso a nivel bibliográfico. Con respecto a los cuadros de alergias, sigue siendo el labrador una de las razas más predispuestas a las alergias. También la raza Bulldog francés, el inglés no tanto, más bien la raza francés, ¿verdad? Y el Shar-Pei, que también es una de las razas que tiene más predisposición a tener problemas oculares o tener problemas ópticos, ¿verdad? Simplemente por el tipo de piel que ellos tienen mayor pliegues, y en el caso del conducto auditivo también tiene un orificio mucho más cerrado, por lo cual predispone a que haya un acúmulo más de humedad, no respire correctamente la piel. Entonces también es una de las razas más predispuestas a ese tipo de patología.
Entonces estuvimos viendo las características generales de las dermatosis, de las patologías a nivel de la piel, las razas que presentan con mayor frecuencia estas patologías y también algunas enfermedades, algunas patologías que pueden estar asociadas a las dermatosis. Así que, ¿qué les parece si vamos ahora a una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más de Poder Veterinario? Estamos de vuelta en Poder Veterinario, estamos con la doctora Claudia Casera. Ella nos está comentando sobre su experiencia con respecto a las dermatosis. Doctora, además las dermatosis pueden ser primarias, es decir, las causas directamente, o pueden ser secundarias a otras patologías. Nos trajiste algunos casos clínicos. Así mismo, les traje unos casos clínicos interesantes, los más comunes, vamos a decir, de lo que solemos tener en veterinaria. El caso uno es de un paciente con leishmania, era una tekel bastante antigua, ya tenía 10 añitos, viviéndose mucho tiempo con esta enfermedad, pero presentando pequeñas lesiones en los bordes de las orejas. Cierto, es una paciente que recibió tratamiento de leishmania, ya venía con un tratamiento bastante delicado, no estaba respondiendo a los tratamientos básicos que solemos acudir ante una leishmania, pero sí con lesiones vasculares, ¿sí? La leishmania suele tener muchos tipos de síntomas, no solamente síntomas dermatológicos. Hay veces que la piel está impecable, pero sí ya puede existir lesiones a nivel hepático, renal. En este caso que yo les presenté uno de lesiones vasculares que nos costó muchísimo sacarla adelante, porque ya era una perra que llevaba muchos años con esta enfermedad y ya no estaba respondiendo a los tratamientos comunes. Pero con mucho esfuerzo, con mucha dedicación también conjuntamente con los clínicos que trabajamos, tuvimos un provechoso y un pronóstico también favorable para ella, ¿verdad? También van a ver fotografías de otro paciente, un Shar-Pei, con 4 años de vida, con lesiones en la zona de la nariz, también en las zonas del cuerpo, con varias costras. Ese paciente sí presentaba, por ejemplo, mucho prurito. No era un prurito producido por alergia, sino más bien en las extracciones de muestra se mostraron varias cantidades de esporas en los pelos, por lo cual el perro fue diagnosticado de una dermatofitosis, ¿verdad? La dueña también presentó síntomas, eso es importante también rescatar cuando hacemos preguntas, si el propietario presenta síntomas, porque cuando ya sabemos que el dueño está presentando lesiones, sabemos que también hay patologías de contagio, ¿verdad? Del perro al humano, ¿verdad? Un caso muy lindo también, que en un periodo de 2 meses más o menos logramos, con tratamientos bastante conservadores, porque en realidad era un perro que no toleraba medicaciones orales, logramos también sacarlo adelante. Sí, muy importante considerar eso. Muchas veces una patología pequeña, una llaguita pequeña puede ser síntoma de otra patología más grande. La leishmania, como nos estuvo comentando la doctora, presenta también estos síntomas. Nosotros podemos pensar que es una pequeña heridita que salió al patio a jugar y se lastimó, pero puede ser, por supuesto, también síntoma de algo más grande.
Así también, como nos estuviste comentando, doctora, es importante también evitar lo que es la automedicación, porque un caso de dermatofitosis, como nos estuviste comentando, es muy difícil diagnosticar así directamente y el propietario puede estar medicando a su perro de forma incorrecta, ¿verdad? Correctamente. Tenemos el mal hábito de automedicarnos, de hecho, nosotros mismos, y mucho más de automedicar al paciente canino, ¿verdad? Siempre recomiendo que cuando tengan algún tipo de afección dermatológica a los perros puedan acudir directamente a la clínica, ¿verdad? Ya sea a un clínico o a un especialista, porque lo primero que tenemos que saber es qué es lo que nosotros encontramos en esas lesiones. Si el perro necesita realmente un antibiótico o necesita algún tipo de antifúngico o necesita algún tipo de acaricida. Entonces, saber a qué estamos nosotros sujetos, ¿verdad? Entonces, lo ideal es siempre no automedicar, tratar de identificar la causa primaria. Por ejemplo, en la dermatofitosis, ¿cuál es el tratamiento más común? Bien, en el caso de la dermatofitosis, el tratamiento son los antifúngicos. Yo soy bastante conservadora con los antifúngicos porque en realidad muchas veces podemos identificar la causa del hongo. Como dijimos, el hongo es un agente secundario, ¿sí? Es un agente oportunista. Eso quiere decir que muchas veces se aprovecha de algún problema primario, como algún problema autoinmune o algún problema de parasitosis intestinal, problemas que puedan ser afectados por enfermedades transmitidas por vectores como garrapatas, pulgas. Entonces, ese honguito está oportunista, ¿verdad? Está aprovechándose de un sistema inmune débil para poder estar presente. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, los tratamientos antifúngicos orales, yo intento en lo posible no utilizarlos de primera elección. Trato de utilizar más baños, más lociones, aumentar la frecuencia de los baños para tratar de intensificar mejor, por ejemplo, el tratamiento. Y si en el caso de que ese paciente veamos de que no evoluciona a mejor, intento usar productos un poquitito más agresivos, ¿verdad? Porque también estos productos como los antifúngicos pueden producir problemas hepáticos, ¿verdad? Entonces hay que utilizar también con precaución. Entonces hay que considerar lo que es la precaución. Y hablando de precaución, doctora, nos estuviste mencionando que también algunas patologías dermatológicas pueden ser zoonóticas. Sí, así mismo. El hongo de hecho lo es. Muchas veces el paciente llega a consulta ya con el propietario con lesiones. Entonces, cuando nosotros consultamos, el dueño tiene lesiones, ya tendríamos que estar pensando en patologías que sean contagiosas, ya sean sarnas, ya sean hongos, ¿verdad? Las alergias no son patologías que puedan ser contagiosas, aunque el perro se esté rascando mucho. Al estar en contacto con el dueño no hay forma de contagio, ¿sí? Hay otras patologías, sí, de transmisión por vectores que están muy de moda, las enfermedades transmitidas por garrapatas. La leishmania es una enfermedad zoonótica que de hecho, aunque no se ha registrado, hay ya un porcentaje bastante elevado en niños y en personas adultas con esta patología, ¿verdad? Y acceso tenemos siempre, aunque vivamos en departamentos, el acceso a un mosquito lo tenemos siempre. Y también el hecho de que nosotros somos transportadores de estos vectores. Muchas veces en el pie, estamos caminando, podemos traer con nosotros parásitos, garrapatas, a veces se prenden por nosotros, ¿verdad? Y podemos nosotros introducir este tipo de agentes dentro del hogar. Aunque el perro no tenga acceso a salir, nosotros también podemos transportar este tipo de parásitos. Entonces, fundamental la higiene, considerar no tan solo para nuestras mascotas, sino también para nosotros mismos. Y como siempre venimos repitiendo en cada programa, la salud de nuestras mascotas es también nuestra propia salud. Doctora, ¿qué otros casos nos trajiste? Sí, te traje un último caso de un pacientito con un cuadro alérgico bastante agresivo. Como te comenté, es una de las causas más frecuentes en la consulta. Es un Bull Terrier de 5 años que ya viene acarreando, por ejemplo, este tipo de patología hace un par de años, solo que en los últimos tiempos esto se agravó mucho más. Importante, llegó a la consulta con la madre, que la madre tenía la misma patología, solo que un poco más suave. Pero ya, como te expliqué anteriormente, la madre lo tuvo el cachorro, que con el paso del tiempo eso se acentuó, se agravó. Y también no sumaba mucho que ese paciente al ser un Bull Terrier blanco, también tenía una exposición solar bastante importante, que eso también
tengo que sí o sí rescatar de que en perros blancos tenemos mayor exposición, al tener mayor exposición al sol también tenemos más patologías asociadas al sol. Es lo mismo que nosotros que somos muy blancos, tenemos que cuidarnos más del sol, porque sí podemos padecer también patologías asociadas a tumores de piel, dermatosis actínica, que son producidas también por el sol. Tomar eso en cuenta, ¿verdad? Que eso sumó también a su cuadro alérgico. ¿Qué otras características hay que puedan predisponer a alguna patología? Nos estuviste mencionando lo que es la piel clara. Otra patología, otras características, por ejemplo, la edad del animal, la alimentación. ¿Qué podemos mencionar sobre ello? En el caso de la alimentación, en el caso de que fuese un paciente alérgico alimenticio, es importante rescatar, aunque el paciente viene consumiendo la misma dieta durante años, puede de un momento al otro desarrollar una intolerancia alimenticia o una alergia alimentaria. Siempre me consultan eso en la consulta, si es que es posible que el perro consumiendo la misma dieta puede desarrollar un cuadro de alergia alimentaria. Sí, es posible porque en realidad el cuerpo es cambiante, igual que nosotros cuando somos intolerantes a la lactosa o nos volvemos intolerantes a las harinas, ¿verdad? En realidad vivimos toda la vida con ese tipo de alimentos y de un momento al otro pareciese que el cuerpo lo rechaza, ¿verdad? Y muchas veces la piel es la primera en mostrar esos signos clínicos. ¿Alguna otra característica, por ejemplo, la edad? ¿Hay algunas patologías que son más comunes en cachorritos y otras en más adultos? Sí, sigue siendo los hongos una de las afecciones más comunes en cachorros. Como el hongo es oportunista, muchas veces puede aprovecharse de un cachorro que está con el sistema inmunitario en formación. Realmente hasta los 1 año de vida ese cachorrito todavía puede tener predisposición a infectarse de enfermedades virales. O sea, el sistema inmunitario está todavía débil y puede tener mayor posibilidad a agentes oportunistas como el hongo, ¿verdad? También animales adultos. ¿Por qué? Porque los animales adultos también a una cierta edad empiezan a tener afecciones a nivel renal, problemas hepáticos, problemas oculares, ¿verdad? Que también pueden ir asociados con la edad. Es lo mismo que en el caso de los humanos. Sí. Otra patología muy frecuente es la sarna. Es muy frecuente en realidad. ¿Cómo es transmisible la sarna? Okay. Hay 2 tipos de sarnas en los caninos. Bueno, hay varias, pero las más comunes te las voy a citar. Que una de ellas es la sarna sarcóptica, que la sarna sarcóptica sí es una sarna muy contagiosa. En realidad el perro lo tiene y la mayoría de las veces lo tiene también el propietario, ¿verdad? Llegan a las consultas los 2 preocupados porque en realidad quieren saber qué es lo que ocurre porque ambos tienen la misma lesión. En realidad hoy en día tenemos ya más productos que estamos utilizando de forma ya continuada. No voy a nombrar los nombres, pero sí son productos que se utilizan como antiparasitarios también para eliminar garrapatas y pulgas que tienen un efecto para sarna. Entonces, prácticamente la sarna sarcóptica se ha desplazado porque estos productos los están utilizando de forma continuada como preventivo de garrapatas y pulgas, entonces no permite a esa sarna poder mostrarse muchas veces. Sí hay otra sarnita que no es contagiosa, que se llama la sarna demodéctica. Esta sarna demodéctica sí es una sarna igual que el hongo, es oportunista. Puede ser una sarna de origen hereditario, o sea, si los padres lo tuvieron, lo tuvo la madre, lo tuvo el padre o lo tuvieron los abuelos, pueden volver a tener los cachorros. Son sarnas que normalmente cuando identificamos siempre recomendamos no volver a cruzar o no utilizar como reproductor a ese animal, porque muchas veces puede mostrarse muy agresiva esa sarna y hay perritos que lamentablemente son comprados solamente para reproducirlo y la inversión en un tratamiento para una sarna demodéctica es bastante prolongado, entre 3 a 4 meses de tratamiento donde hay que invertir mucho en ese paciente. Son esos dos ácaros que son los más comunes en encontrar, ¿verdad? Sí. ¿Hay algunas patologías que son más frecuentes de acuerdo a las estaciones del año, por ejemplo, en el verano, con el calor, por ejemplo? Sí, las alergias. Las alergias están en el número 1, en el top team, que digo yo, ¿verdad? Siempre las alergias son más predisponentes en primavera y verano, ¿verdad? Sí hay pacientes que pueden mostrarse con alergias durante el otoño, porque en realidad los pacientes que son alérgicos al ambiente pueden tener mayor predisposición a ácaros de la casa, y los ácaros en el otoño y invierno suelen estar en mayor cantidad.
pero en realidad sí, siempre el verano y la primavera tienen mayor predisposición para las alergias. En el caso de los hongos, se aprovechan más en estado de humedad, ¿sí? En época de otoño, por ejemplo, donde hay mucha lluvia, donde normalmente mantenemos la casa completamente cerrada, eso también no permite al hongo poder morir, entonces ahí es el momento donde encontramos más pacientes con micosis, en otoño y en invierno. ¿Qué se puede hacer para paliar, por ejemplo? Pues es difícil para evitar lo que son los hongos. Bien. La desinfección de la casa, ¿sí? Como te había comentado, somos portadores muchas veces de estos agentes. Caminando por la calle, traemos con nosotros al hogar. La desinfección, el producto que más se suele utilizar para la desinfección es la lavandina, ¿sí? Que es la que mata más bacterias y hongos. También la forma de desinfección es poder aspirar, porque al eliminar los pelos con esporas de hongos estamos eliminando a la gente. Entonces, lavandina, utilizar siempre lavandina y aspiración del hogar, de esa forma. Entonces vemos que hay varias formas de desinfectar y que otra vez, de vuelta, que es importante la higiene. La higiene es mejor también prevenir que lamentar. Así mismo, utilizar siempre productos, no abusar tampoco mucho de los productos químicos, pero tratar de utilizarlos 2 a 3 veces a la semana para una buena eliminación de bacterias y hongos del ambiente. Muy bien, entonces vamos ahora a una brevísima pausa. Enseguida regresamos con más de la doctora y más de Poder Veterinario. Estamos de vuelta en Poder Veterinario, estamos con la doctora Cáceres. Ella nos está hablando sobre las dermatosis. Doctora, una de las cosas que más le asusta a los propietarios es cuando sus animalitos están presentando algunas partes sin pelo, lo que se conoce comúnmente como alopecia. ¿Qué es la alopecia y cuáles son las causas más comunes? Okay. La alopecia simplemente es una eliminación del pelo en ciertas áreas de la piel, ¿verdad? El tipo de alopecia puede ser producida por muchísimas causas, porque lo primero que se debilita es el pelo. Hay muchas veces que podemos notar de que esa calva sea producida por el amido o porque el perro arranque esa pequeña porción de pelo, pero también puede ser porque cae espontáneamente el pelo. Por ejemplo, en el caso de hongos y ácaros, por ejemplo, el pelo está muy débil y puede caer en forma de mechones, ¿verdad? Notamos que de repente puede ser una costra y se retira con facilidad la costra y deja totalmente una lesión circular o una calva en esa zona, ¿verdad? Son también las bacterias que pueden producir este tipo de lesiones, que forman colonias. Las colonias también se pueden ver de una forma circular, que se puede pigmentar también la piel y produce lesiones circulares, ¿verdad? Más bien son por infecciones bacterianas, ácaros y también hongos que pueden producir ese tipo de calvas. Y muchas veces no hay calvas, pero notamos que a nuestros perros pierden mucho pelo. O le acariciamos, se nos llena la mano de pelos o por nuestra ropa. ¿Qué puede pasar en esa situación? Bien.
La alimentación muchas veces es la causa, dietas que son deficientes o no tienen los suplementos minerales suficientes para mantener al pelo en buenas condiciones puede producir una caída del pelo, ¿sí? A lo mejor no queda calvo, así como acabas de decir, pero cae en mucha cantidad las dietas. Segundo, los cambios de estación, ¿sí? Cada cambio de estación de verano a otoño o de invierno a primavera puede producir un recambio cíclico del pelo, que eso es normal que ocurran y mucho más en perros de pelo largo, donde vamos a notar que hay un exceso de caída de pelo, que eso preocupa siempre al dueño, pero en realidad no notamos que el perro haya quedado pelado. Hay un recambio cíclico del pelaje, que eso es normal, muchas veces dando algún tipo de suplemento de vitaminas, peinando a ese perro con un poco más de frecuencia. Se normaliza en un periodo de un mes y medio, ¿verdad? Pero eso sí es normal notar en los cambios de estación. En estos cambios de estación mencionaste que podemos peinar. ¿Cómo es la manera adecuada de peinar a una mascota y qué materiales se necesita utilizar? Hoy en el mercado hay un montón de productos con guantes, con cerdas blandas, con cerdas un poco más duras, también asiliconadas, por ejemplo, que son mucho más prácticos para perritos de pelo corto. Con los perros de pelo largo se puede utilizar las cerdas un poco más duras, pero siempre hay que utilizarlo con un poco de precaución porque muchas veces puede producir inclusive algún tipo de infección de piel. Peinamos demasiado de forma bastante compulsiva y podemos nosotros incidir también en que se infecte la piel. Entonces utilizar más bien, yo recomiendo cerdas blandas. Y en el caso que necesiten algún tipo de peinado, llevarlo a alguna clínica o alguna estética para que ellos puedan lograr eliminar la mayor cantidad de pelo muerto. Generalmente, además del cuidado de las mascotas del pelo, también las uñas es muy importante. Exacto. Vamos a ver muchas veces perritos que viven en departamentos donde las uñas pueden crecer de forma mucho más rápida que en perros que viven en pasto o en tierra, ¿sí? Porque no hay un desgaste de ese accesorio, de esa uña, entonces podemos lograr ver que el perro tiene más cantidad, o sea, crece mucho más rápido la uña que en un perrito que vive en un patio. Entonces en ese aspecto ir cortando la uña por lo menos mensualmente es lo recomendable, porque también esa uña puede quebrarse, puede fracturarse, puede, en el caso de perros con una cantidad de uña, puede introducirse dentro del tejido y producir lesiones y dolor, entonces cuidar también ese tipo de accesorios. Hablando de las patitas de nuestras mascotas, las uñas también es importante, la almohadilla. ¿Qué pasa, por ejemplo, en verano cuando tenemos es muy caliente lo que es la vereda? ¿Qué cuidado podemos tener? Bien, siempre recomiendo que los horarios de exposición a paseos no sean horarios muy elevados de temperatura, ¿sí? Entre las 8 y las 10 de la mañana es lo que yo siempre recomiendo sacar a pasear al paciente, o también por la noche, donde evidentemente la temperatura no va a ser tan elevada, ¿sí? Las almohadillas pueden quebrarse, pueden quemarse con la exposición al sol, o simplemente por, así como comentaste, la temperatura del piso va a producir una lesión también en esas almohadillas, por lo cual hay que tratar de evitar horarios de exposición al sol muy elevada, ¿verdad? Se puede utilizar también algún tipo de hidratación, hay bálsamos que se pueden utilizar para hidratar esa almohadilla, y en muchos casos perros que no tienen mucho ejercicio físico, las almohadillas también pueden formar unos cuernos que se llaman cuernos cutáneos. Esos cuernos también va deformando a la patita, puede producir también acúmulo de algún tipo de cuerpo extraño. Entonces mirar siempre también las almohadillas que estén correctamente hidratadas y que también no vayan formando callos, como le digo yo, ¿verdad? A estos cuernos, que puedan producir también afecciones en las patitas. Entonces es importante también inspeccionar nosotros mismos a nuestras mascotas para ver si tiene alguna de estas lesiones. Importante también inspeccionar los interdigitales. Así mismo, muchas veces podemos lograr ver algún tipo de astilla o parásitos que se puedan introducir dentro de las lesiones interdigitales, de las patitas interdigitales, donde muchas veces explorando un poco al animal en esos lugares podemos encontrar algo, ¿verdad? Muchas veces podemos notar que el perro esté cojeando y en realidad al explorar
tenga algún tipo de lesión o se haya introducido algún vidrio, por ejemplo, en las zonas interdigitales que muchas veces no tenemos mucho acceso a ver. Entonces siempre también valorar eso si es un perro con paseos diarios. Muchas veces llegan a consulta animales que tienen alguna pequeña protuberancia en la piel. Esto puede ser una causa muy variable, pueden ser neoplasias. ¿Qué más puede ser? Bien, siempre las masas que tengan algún tipo de tamaño tienen que ser exploradas tanto macroscópicamente como microscópicamente. Eso quiere decir que al palpar, ver cómo es la consistencia de esa masa, si esa masa duele o no duele, si está caliente o no. En el caso que fuese un tumor, normalmente los tumores no molestan al paciente. Esto puede ir creciendo, pero en realidad no produce dolor. En el caso, por ejemplo, de algún golpe, que el perro puede tener algún hematoma, si los hematomas inicialmente son dolorosos, están calientes y al perro le puede molestar, ¿sí? Entonces, poder diferenciar una masa oncológica como también algo que sea inflamatorio. Hay quistes, por ejemplo, que no producen tampoco dolor, que al hacer una pequeña punción emiten sale un pequeño líquido totalmente transparente que vuelve en un periodo de 24 a 48 horas, vuelve otra vez a cargarse esa bolsita, como le digo yo, y son totalmente benignos, ¿verdad? Nada que tengamos que extirpar ni nada. Siempre recomiendo que ante la presencia de una masa tanto pequeña, chiquita, como también grande, siempre sea estudiada, ¿sí? Acudir siempre al clínico, que el clínico va a poder guiarles a qué tipo de estudios poder realizar para la identificación. ¿Y cuáles son los estudios que se pueden realizar en esta clase de circunstancias? Bien, lo primero que hay que realizar es una citología, ¿sí? Que es el estudio de las células. Esas células se pueden ver si son células inflamatorias o son células oncológicas. En el caso, por ejemplo, de un quiste, no se observa absolutamente nada porque prácticamente es un líquido totalmente transparente, pero siempre hay que identificar qué es lo que se ve en esa masa, ¿verdad? Si algo inflamatorio o algo un poco más delicado, como ya serían algún tipo de tumor. Entonces, la citología sigue siendo el primer método complementario de diagnóstico. Y están otros tipos de estudios como las biopsias, que sí ya tienen que hacerse una pequeña incisión, sacarse esa masita y poder hacer estudios un poquitito más importantes para identificar, en especial se utiliza más en tumores, ¿verdad? Para poder identificar el tipo de tumor. Y es importante entonces también recurrir esto a tiempo, no esperar a que crezca más, esperar a que se vaya solo, porque hay que también desmentir un poquito de eso, de que es difícil meterle al veterinario. Vos te das cuenta si es que la lesión es reciente o ya tiene tiempo. Así mismo, ¿verdad? Ahí los tumores normalmente empiezan a ser bastante pequeñitos, cuestan, dependiendo también del tipo de tumor. Hay algunos tumores que tienen un crecimiento sumamente rápido y eso normalmente suele ser una característica mucho de tumores malignos, ¿verdad? Porque tienen un crecimiento rápido. A veces que lo vemos chiquitito y en un periodo de un mes está completamente triplicado de tamaño, como también hay pequeños tumores que pueden ser malignos y ser muy pequeños. Estar ahí con un pequeño quistecito, algo que no molesta, que tiene un tamaño pequeño y a veces el dueño no le da mucha importancia, pero sí puede ser algo maligno también al ser muy chiquitito. Entonces, darle importancia, aunque sean cosas muy ínfimas, darle importancia de un estudio para la identificación. Muy bien, entonces hay que considerar las recomendaciones de la doctora. ¿Hay algo que quieras mencionarle al público, alguna recomendación, algún último mensaje? Primeramente, luego que acudan siempre al clínico antes de automedicarse. Muchas veces hay ciertos productos que podemos utilizar que pueden empeorar la lesión y no mejorar. Entonces, saber primeramente qué es, ¿sí? Eso solamente un clínico va a poder ayudarnos. Y segundo, tratar también de darle más importancia al uso de especialistas. En realidad, cada vez vamos formándonos más, muchas veces llega ya como segunda o tercera opción el especialista, pero hoy en día contamos con más especialidades en la parte oftalmológica, neurológica, en lo que es la parte de también traumatología, que es una de las áreas más antiguas también ya en el país, pero acudir también al especialista muchas veces para ayudar a tiempo a ese paciente.
Y así como dijiste, no dejar a pasar mucho tiempo para darle importancia, porque muchas veces ya también con el paso del tiempo, por ejemplo en los cuadros alérgicos, ya la piel puede estar mucho más dañada, costar mucho más que retroceda un proceso inflamatorio de la piel cuando dejamos pasar. Entonces acudir a tiempo, darle la importancia que tiene la piel, saber de que las patologías no se basan solamente en hongos y en ácaros, sino hay otro tipo de patologías que pueden también producir problemas dermatológicos. Doctora, ¿cuántos conocimientos en serio nos transmitiste en este poquísimo tiempo? Así que infinitas gracias por eso. Gracias a vos por la invitación. Ahora vamos a una brevísima pausa. Enseguida regresamos con el doctor Julio Román y con más de Poder Veterinario. Estamos de vuelta en Poder Veterinario, estamos con la presencia del doctor Julio Román. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Poder Veterinario. Muchas gracias a vos y a toda la producción por darnos esta oportunidad aquí compartir con toda la audiencia. Queremos justamente, ya que tenemos cercano nuestro día del veterinario, nuestro festejo, ¿verdad? Queremos hacer llegar un especial saludo a todos y también aprovechar este espacio para dar a conocer un poquito también nuestra asociación. Muy bien. Doctor, ¿qué es la ASOVET? La ASOVET es la Asociación de Veterinarios San Lorenzo. Se llama así en realidad porque en un principio, bueno, en realidad fue fundada el 3 de abril del año 2013 por un grupo de colegas, la mayoría de los cuales vivía o trabajaba dentro de lo que es la zona de San Lorenzo, pero eso después fue ampliándose más y actualmente tenemos socios en varias partes del país. Y también es importante destacar que no se ciñe tampoco a un área de la profesión o de especialidades, sin demeritar que también dentro de nuestras actividades, como voy a comentar después, también propiciamos la actualización de los colegas en todas las áreas. Por supuesto, porque hay muchísimas áreas de los veterinarios, es tan amplio lo que se puede, sobre uno lo que se puede especializar, sobre lo que puede trabajar. ¿Qué servicios ofrece la ASOVET? Y la ASOVET actualmente está abocada, bueno, ya desde su inicio en realidad, a realizar varios cursos de actualización, justamente como la doctora Cáceres, por ejemplo, una de nuestras socias. Tuvimos ya con ella algunos talleres sobre dermatología, justamente veterinaria, y así en varias otras áreas, ya sea con socios o también con otras personas que contactamos y que se ponen en contacto con nosotros para poder brindarnos también sus conocimientos, de modo a que podamos estar en una constante actualización de los últimos avances y técnicas que se utilizan dentro de la profesión. ¿Uno se puede asociar a la ASOVET? Sí, para asociarse a la ASOVET tenemos como requisitos el estar registrado, tener su registro profesional. Para ello tiene que ir actualmente se hace el registro en el Viceministerio de Ganadería con sus documentos de egreso, ¿verdad? de una carrera de veterinaria habilitada, y posteriormente con ese número de registro profesional completa un formulario de solicitud de admisión con sus datos personales. Eso requiere la firma de 2 socios proponentes y directamente con una fotocopia de cédula ya uno puede al abonar la cuota anual, que actualmente es de 150.000 guaraníes, entonces ya formar parte de la asociación. Y entonces tenés los beneficios de estar en contacto con especialistas, también la formación mencionaste, doctor. Sí, de hecho estamos siempre tratando de colaborar con las instituciones que también ofrecen la formación de médicos veterinarios en diferentes
universidades. También hacemos contactos con instituciones también de otros países con los que también a veces podemos aprovechar cursos que llegan hasta nuestro conocimiento para poder comunicar a los colegas también de aquí de esas oportunidades y que puedan aprovecharlas. Estamos cerca de nuestro día, doctor, cerca del Día del Veterinario. ¿Hay alguna actividad que organice la SOVET? Sí, de hecho estamos organizando una actividad en forma conjunta con la ANVEPA, que es la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales, con lo que estamos organizando un encuentro de confraternidad, le llamamos, ¿verdad?, por el Día del Veterinario este sábado 10 de agosto a partir de las 20 horas en el local del Fondo Ganadero. Y para ello aprovechamos también la oportunidad para invitar a todos nuestros socios a que se acerquen a compartir con nosotros y festejar ese día. Por supuesto. ¿Y dónde pueden acercarse para saber más? ¿Tienen alguna página web? Sí, tenemos una página en Facebook, a su vez justamente pueden buscarla así. También pueden contactar conmigo al 0981-780086 y también a través de los diferentes socios que están también distribuidos en diferentes partes de la capital y del departamento central y también de otros lugares del país, con quienes también van a poder acceder a información acerca de la asociación. Doctor, me estuviste comentando que tienen otros proyectos, por ejemplo, estudio de algunos proyectos de ley. ¿En qué consiste eso? Sí, justamente quería resaltar que de hecho estamos hace unos años ya nos estamos reuniendo, con otros colegas también de otras asociaciones y otras instituciones relacionadas con la profesión para poder actualizar un poquito la ley vigente. La ley vigente es la ley 987/64, o sea, del año 1964. Te imaginarás lo desactualizada que está, y por ello justamente estamos queriendo reemplazar esta ley por una más actualizada también, y que de alguna manera también responda a las necesidades y también a los intereses de los colegas actualmente en Paraguay. Para ello justamente estamos presentando al Parlamento un proyecto para su estudio. Y también una cosa interesante que dentro de otra de las cosas justamente a las que estamos abocados principalmente en este periodo, porque en realidad yo empecé la presidencia dentro de la SOVET hace poquito, el 14 de abril de este año nomás, cuando hubo nuestra última asamblea ordinaria. Y una de las cosas justamente que nos trazamos fue el tema de la ley del ejercicio profesional y también el tema del arancel por el pago del arancel por el registro profesional. A partir del año 2015 este arancel tuvo un incremento muy importante para nosotros, de alguna manera injustificado, ¿verdad?, la diferencia que se tuvo. Entonces, haciendo un estudio comparativo con lo que abonan otras profesiones por este mismo concepto, nos dimos cuenta que era muy superior a lo que pagan otras profesiones. Entonces nos parece a nosotros que es injusto por un lado, y también dificulta mucho la regularización del ejercicio de la profesión, ¿verdad? Porque se supone que para uno ejercer legalmente la profesión tiene que estar registrado, y eso no siempre es posible, sobre todo en los inicios de la profesión, cuando uno recién culmina la carrera y uno tiene que realizar varios gastos. Luego ya también, si es que no empieza a trabajar en una clínica veterinaria, montar su propio consultorio, una serie de gestiones también que tiene que realizar, y aparte el monto por el registro profesional, ¿verdad? Y ahí justamente hablábamos también de que uno de los problemas que tiene la actual ley es que no prevé ninguna sanción para aquellas personas que ejerzan o que realicen actividades que son profesionales sin ser veterinarios. Entonces eso también da mucho pie a que se abran de repente veterinarias o consultorios veterinarios en los que no atienden siquiera veterinarios. Entonces eso también va apeligrando mucho la salud de nuestros animales, de nuestras mascotas, y también a la vez
la salud humana. Ahora, como hablábamos justamente, hay muchos casos de zoonosis o de enfermedades que son comunes al hombre y los animales y que en caso de no ser tratados en forma correcta, los animales pueden también incidir en la salud humana, aparte de la cuestión anímica también, ¿verdad? Que muchas veces los propietarios, por supuesto, no están felices cuando sus animales están enfermos o inclusive pueden llegar a una gravedad tal de que puede ocasionar la muerte, ¿verdad? Muy interesante ese punto, doctor. ¿Y hay algunos otros aspectos que contemple esta ley? Sí, de hecho también queremos que dentro de la ley se fije el monto del arancel por el registro profesional, ya de manera que esto pueda ya preverse y prolongarse en el tiempo. Entonces nosotros desde el año pasado que inició una campaña de colecta de firmas proponiendo el establecimiento del monto de un jornal mínimo anual por el pago de este arancel. También quería mencionarte un poquito otras de las actividades que realiza la asociación, también desde sus inicios y que está de hecho previsto en nuestros estatutos también, que son las jornadas de atención, jornadas solidarias de atención veterinaria, ¿verdad? En donde ya sea en forma particular de la SOVET o también en forma conjunta con otras asociaciones, como hicimos hace poco también con la BEPA en el barrio San Francisco, en Ceballos-Cue, en donde vamos a hacer atención veterinaria también en forma gratuita a los animales cuyos propietarios a veces viven en zonas bastante humildes. En esas zonas sobre todo nos habían solicitado por el hecho de las reubicaciones que tuvieron también muchos compatriotas con el tema de las inundaciones. Entonces acudimos a ese llamado también para poder colaborar de esa manera también con la salud de los animales y también de sus propietarios, ¿verdad? Una actitud, por supuesto que muy loable, doctor, porque justamente uno tiene que dedicar no solamente mucho tiempo, también tiene que invertir tiempo y materiales que puede estar dedicando en otra parte, en otro lado, así que por supuesto que hay que destacar esa actividad, doctor. Así mismo, a nosotros nos parece que o sea, como una forma de responsabilidad social, el privilegio de habernos nosotros recibido una educación universitaria a la cual no pueden acceder muchas personas, nos genera también a nosotros la obligación de poder poner a disposición esos conocimientos al servicio de la comunidad, ¿verdad? También tuvimos una jornada similar en el cuartel La Victoria, allí en Ñemby, en donde también acudimos en una jornada que hubo allí de atención a la ciudadanía. Entre varios otros servicios también tuvimos el de la atención médica veterinaria. Muy bien. ¿Algún mensaje, doctor, que quieras dar a la ciudadanía y a los colegas, ya que estamos también tan cerca del Día del Veterinario? Sí, bueno, primero que nada quiero aprovechar para nuevamente agradecerte, felicitarte también por el día y también a todos los colegas que están viéndonos, a todos los colegas que colaboran siempre con la SOVET, a todos nuestros socios en particular también y a la ciudadanía en general también valorar realmente el trabajo del veterinario. No es un trabajo muchas veces sencillo, sí es muy gratificante y entusiasmar también a los jóvenes, ¿verdad? De hecho, la profesión tuvo un auge bastante importante en los últimos tiempos y eso nos pone muy contentos, ¿verdad? Y queremos que eso siga así, que más profesionales puedan tener una buena formación y colaborar también con el engrandecimiento del gremio, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por compartir esto con nosotros. Muchísimas felicitaciones también. Muchísimas gracias también a la doctora Cácera, al doctor Ortellado y veterinaria Mr. Dog por recibirnos. Y felicitarte, doctor, y felicitarle a todos los colegas y futuros colegas también que nos están viendo. Listo, muchísimas gracias a vos y mis saludos para toda la audiencia. Muchísimas gracias y muchas felicidades otra vez, que pasen este día de maravilla el día de mañana. Esto es Poder Veterinario.